Un abrazo fuerte, Iglesia SSI. Espero que estén muy bien. Les saluda el pastor Arturo Piedra, de SSI Amor en Acción. Estamos transmitiendo nuestra segunda noche de la Escuela del Espíritu Santo del año 2026. Todos los años nos reunimos para reflexionar sobre este tema importantísimo de permitir al Espíritu Santo moverse con poder en nuestros corazones, en nuestras congregaciones, para que avive el trabajo que estamos haciendo. El tema de este año es Espíritu Santo, danos entendimiento. Para mí es una bendición poder ser anfitrión de este evento. En esta hora espero que usted haya preparado este ratito que vamos a estar acá, hora y unos cuantos minutos, hora y media. Vamos a estar reflexionando. Hoy tenemos el gozo de tener la palabra a cargo en la voz de nuestro pastor Rolando Soto. Así que prepárese porque el Señor tiene algo lindo para usted hoy. Quiero compartir, para iniciar este tiempo, un par de textos bíblicos. Dice Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 13, ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. Nosotros somos habitados por el Espíritu Santo y es uno de los regalos y una de las pruebas más hermosas de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es mi oración hoy, un clamor que tiene el profeta Habacuc en el capítulo 3, verso 2. Señor, he sabido de tu fama, de tus obras. Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. La intención de nosotros como iglesias, uniéndonos para buscar la presencia de Dios, es porque queremos que los niños, que la juventud, que las iglesias sean avivadas por el poder del Espíritu Santo. No por estrategias nuestras, no por ideas y sueños nuestros, sino por el propósito de Dios, levantando una generación que quiere entender que el Señor tiene un plan glorioso para la humanidad. Ese plan que es extraordinario a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo y la transformación de la vida de las personas, es nuestra bandera. Así que, hermanos, oramos para que esta escuela del Espíritu Santo sea de bendición. Ya anoche tuvimos un tiempo lindo. Yo tuve la bendición de compartir la palabra. Hoy sé que el Señor tiene algo espectacular para cada uno de nosotros. Así que ahí donde usted está, reporte su sintonía. Por favor, pónganos un mensajito. Estoy conectado, estoy oyendo bien. Pónganos un mensajito ahí diciéndonos que está esperando, que Dios tiene algo para usted. Y dispongámonos a orar para que el Señor hoy se mueva de una manera espectacular ahí en la calidez de su hogar, en el lugar en el que usted está escuchando esto a través de su dispositivo, ya sea en vivo, estamos totalmente en vivo, o si no, escuchando la grabación después. Pero me encantaría que usted esté poniendo mensajes. Hoy al final de la charla vamos a tener un compartir con diferentes pastores que voy a estar incluyendo en esta transmisión para poder orar y para poder también dar unos comentarios importantes sobre este tema tan lindo. Un abrazo fuerte, iglesia. Oremos y declaremos este tiempo como un tiempo especial para el Señor. Padre bueno, gracias. Gracias porque estás acá, Señor. Gracias porque su propósito, Señor, para con nosotros es bueno, es grande, Señor. Y declaramos, Señor, que en este tiempo usted va a hacer cosas lindas. Enséñanos, Señor. Háblanos en esta hora, Señor. Postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja.
que quieras hacer, cambia todo mi ser. Quiero postrarme ante ti, no hay palabras que decir, solo quiero adorarte, toda mi vida entregarte. Es que no puedo ya vivir cuando estoy lejos de ti, toda mi alma desespera cuando mi vida de ti se aleja. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame y haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame y haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi ser, cambia todo. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arda en mi interior. No seguiré sin ti, Señor, sin el amor y la pasión. Aviva hoy mi corazón, que el fuego arda en mi interior. Santo Espíritu, lléname con tu presencia, renuévame y haz con mi vida lo que quieras hacer, cambia todo mi Así es, Señor, renueva nuestro espíritu. Uno, dos, tres, probando. Vamos a ver si ya logramos ahí el sonido. Vamos a ver si ya lo logramos. Un abrazo grande, familia. Espero que estén muy bien. Hemos tenido algunos problemitas con el tema del audio. Prepare su corazón para que el Señor le hable en esta noche. Todos los años nos conjuntamos para crecer en Él, para buscarlo a Él, para aprender de Él. Qué dicha, que ya me están diciendo que se escucha. Todos los años nos unimos, hermanos, para que el Espíritu Santo plante en nosotros, para que nosotros podamos aprender de Él, crecer en Él, para que nuestras iglesias puedan fortalecerse con la enseñanza del Señor. Yo les he tratado de compartir un par de pasajes hoy, pero hemos tenido problemas con el audio. Recuerden de que nosotros los pastores no somos los súper técnicos en esto, pero hoy estamos haciendo un esfuerzo. Primera Juan capítulo 4 verso 13 dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado el Espíritu. Y es nuestro clamor hoy, hermanos, hacer eco de las palabras de Habacuc. Señor, he sabido de tu fama, he sabido de tus obras, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer
en nuestro tiempo. Qué dicha, hermanos, que ya se escucha bien. Hoy oramos para que el Señor pueda guiarnos, enseñarnos, mover nuestro corazón para avivar el fuego que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta noche. Enséñanos hoy. Ábrenos el entendimiento, Señor. Prepara nuestros corazones para lo que usted tiene para cada uno de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Me disculpo, hermanos, por los problemas del audio. Los dejo con la enseñanza en los labios y en el corazón de nuestro pastor Rolando Soto. Regresamos después de la enseñanza a tener un tiempo con diversos pastores que se nos van a estar conectando para hacer un cierre a esta escuela del Espíritu Santo. Un abrazo fuerte. Por dicha ya solucionamos el audio. Bendiciones. Saludos, hermanos y hermanas. Qué bendición estar con ustedes en esta ocasión en la Escuela del Espíritu Santo 2026. Es algo que hemos venido haciendo desde los orígenes del CCI en Costa Rica, una vez al año. La Escuela del Espíritu Santo. Tiempo para que el Espíritu de Dios nos enseñe. Y nuestro tema de este año es Espíritu Santo, danos entendimiento. Esta es la segunda exposición. Agradezco mucho al pastor Arturo Piedra el aporte rico que nos dio el día de ayer con la primera exposición. Así también como agradezco a todos y a todas ustedes, mis hermanos y hermanas en cada una de nuestras iglesias, la fina atención y acompañamiento, seguimiento a esta conferencia, a estas exposiciones a través de medios virtuales. Pido al Espíritu de Dios que Él me ayude a comunicar bien este tema, pero también a sobreedificar con el tema mismo. Así que encomiendo al Señor la dirección para este momento. Espíritu Santo, danos entendimiento. Cuando el apóstol Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, el apóstol le dio una serie de instrucciones espirituales. Anote esta frase, instrucciones espirituales, en el capítulo 2. Y específicamente en el versículo 7, lo bendijo con estas palabras: el Señor te dé entendimiento en todo. Repita allí conmigo: el Señor te dé entendimiento en todo. Esta declaración de Pablo me recordó el relato del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, cuando después de haber hecho Jesús la multiplicación de los panes y pescados, vino caminando hacia ellos sobre el lago, en el momento en que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar a causa del fuerte viento que tenían en contra. Cuando los discípulos vieron un bulto humano caminando sobre las aguas, dice el texto en el versículo 49, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Seguramente usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Jesús subió a la barca y el viento se calmó. Y el evangelista Marcos saca una conclusión en el versículo 51, parte de ese versículo, y 52, que dice: estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Tenían la mente embotada. Esa es una manera de explicar lo que es tener una mente sin entendimiento espiritual. Y también me hace pensar en la importancia de que el Espíritu de Dios nos dé
Por lo tanto, entendimiento en todo, porque lo contrario es una mente embotada. Y las mentes embotadas no logran comprender las dimensiones del poder y de la acción de Dios en circunstancias adversas, sobre todo. Pues bien, volviendo a esta declaración de Pablo para Timoteo, lo que el apóstol le desea al joven Timoteo es que tenga una mayor comprensión mental y espiritual en todas las áreas de su vida, tanto como persona como servidor del Señor. El apóstol Pablo usó frecuentemente la palabra entendimiento con una connotación espiritual. Una connotación que va más allá de la capacidad de comprender, razonar y juzgar las cosas. Para Pablo, el entendimiento espiritual tiene que ver con lo que él llamó en Colosenses 1:9, inteligencia espiritual. Subrayen, inteligencia espiritual. El punto no es si nosotros somos mentalmente inteligentes. El punto es si poseemos inteligencia espiritual, es decir, entendimiento. La inteligencia espiritual es el conocimiento de la voluntad de Dios para ponerla por obra. Y quisiera remarcar esta definición. ¿A qué le llama Pablo inteligencia espiritual? Pues es esa capacidad de conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesús sobre los dos hijos en Mateo capítulo 21, los versículos 28 y subsiguientes? Dice que un hombre tenía dos hijos. Le pidió al primero que fuera a trabajar al viñedo y el hijo le contestó, ojo la frase, no quiero. Entonces el hombre le pidió al otro hijo lo mismo y ese otro hijo contestó, sí, señor. Cuando llegó el momento de hacer la tarea, el que dijo que iba a ir a trabajar no fue y el que dijo que no iba a trabajar sí fue. Utilizo la parábola para preguntarles, ¿cuál de los dos hijos tuvo entendimiento de la voluntad de su padre? ¿Se dan cuenta? El entendimiento tiene que ver no solo con comprender mentalmente algo que Dios nos pide que hagamos, por ejemplo, sino en obedecer también. Jesús nos pide que nos perdonemos unos a otros. El acto de entender eso y de ponerlo en práctica y de hacerlo es entendimiento. Claro que existe un entendimiento humano, puramente humano. Un entendimiento que es natural a las personas y que se trata de la capacidad que tenemos para concebir ideas, de la capacidad que tenemos para razonar, de la capacidad que tenemos para utilizar la inteligencia a la hora de resolver nuestras cosas. Pero cuando hablamos de entendimiento espiritual, estamos hablando de una capacidad particular que el Espíritu Santo da a sus hijos e hijas para la vida cristiana, como lo explicara anoche nuestro querido pastor Arturo. En esa exposición del pastor Arturo, él nos indicó que el apóstol Pablo escribió abiertamente lo siguiente en 1 Corintios 2, 12 al 14, y por supuesto no espero desarrollar de nuevo el texto, pero quiero resaltarlo. Versículos 12 al 14 de 1 Corintios capítulo 2. Y nosotros, versículo 12,
no hemos recibido el espíritu del mundo, espíritu con minúscula, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios. ¿Para qué recibimos el espíritu? Para que entendamos lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha comunicado, lo que nos ha transmitido. De lo cual, versículo 13, también hablamos. Pero no hablamos con palabras aprendidas de la sabiduría humana, el entendimiento humano, sino con las que enseña el Espíritu. Las palabras que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre, versículo 14, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, oiga la palabra, tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Como lo notamos, San Pablo habla de un entendimiento que lo recibimos del Espíritu Santo y ese entendimiento nos hace discernir cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó, dice el texto, allí en Corintios. Cosas que el corazón humano no logra concebir a menos que el Espíritu les ayude a discernir espiritualmente esas cosas. Son detalles del apóstol Pablo que tienen que ver con nuestra vida, nuestro entendimiento, pero también con el entendimiento de las personas que están sin Cristo. ¿Cuántas discusiones matrimoniales podrían ser resueltas si los esposos discerniéramos lo que espiritualmente está en el fondo y en la forma en que hacemos nuestras discusiones? Pero cuando sube nuestra sangre, cuando nos ponemos iracundos, nuestra mente lo primero que hace es embotarse, cerrarse, y entonces tenemos la tendencia a trabajar el resto de la discusión sin entendimiento. Mis hermanos y hermanas, una iglesia no debe ser dirigida sin entendimiento dado por el Espíritu Santo. Un plan de predicación, queridos pastores y pastoras, no debiera ser definido, un plan de predicación y mucho menos realizado, sin que el predicador tenga entendimiento espiritual sobre las verdaderas necesidades de la gente a fin de rascar donde pica. Aunque no todos los problemas financieros de una familia o de una empresa tienen que ver con esta causa, lo cierto es que muchos problemas financieros no son el resultado de restricciones y limitaciones, sino el resultado de una falta de entendimiento de cómo administrar los recursos con el valor de la fe y de sabiduría. Es un asunto de percepción, por lo tanto, de entendimiento. El entendimiento espiritual, tal como Pablo lo concibe, por ejemplo en la carta de los Efesios, es la capacidad que produce el Espíritu Santo para que sean iluminados los ojos del corazón, no simplemente los ojos de la cara. El Espíritu produce en nosotros una acción que permite que sean iluminados los ojos del corazón, dice el capítulo 1, versículo 17. Se trata de una percepción espiritual producida por el Espíritu de Dios. Y en contraste con los que poseen ese entendimiento espiritual, están los que, dice Pablo en el capítulo 4, 17 de Efesios, los que viven de acuerdo a su mente vacía. Y por lo tanto, agrega, poseen un entendimiento entenebrecido. La evidencia principal de un entendimiento entenebrecido es que señala a personas que han endurecido el corazón. Cuando estoy en una discusión, cuando tengo una gran diferencia, cuando tengo una reacción temperamental, debo cuidarme
que mi corazón no se endurezca, porque esa es una señal de que he entrado bajo el manto de un entendimiento más bien entenebrecido, de una mente que se ha vaciado de Dios. En otras palabras, la ausencia de entendimiento es sinónima de una mente embotada, como lo diría Jesús, de una mente vacía, de una mente en oscuridad, como lo señala Pablo en Efesios. El entendimiento es más bien algo que asociamos a la luz. A uno se le debe prender el bombillo para muchas cosas que no se resuelven bien hasta que aplicamos los conceptos que anoche expuso el pastor Arturo sobre este tema. Antes de abordar, hermanas queridas y hermanos amados, antes de abordar el texto bíblico que tengo asignado para este tema, quiero ampliar un poquito más sobre lo que es o lo que la Biblia dice que es el entendimiento, visto como una acción divina sobre el corazón humano. Y quiero indicar 4 aportes más. En Proverbios, el capítulo 2, versículo 3, se refiere al entendimiento como la capacidad que empleamos para comprender algo profundo. Capacidad que empleamos para comprender algo profundo, para comprender lo que está en el fondo de las cosas. Lo profundo no tiene que ver con algo enredado, filosóficamente extraño o oscuramente expresado. Lo profundo tiene que ver, en este texto de Proverbios, capítulo 2, versículo 3, tiene que ver con aquello que proviene de comprender lo que significa temer al Señor. Eso es profundo. Y conocerlo mejor cada día, sobre todo a partir de la palabra viva que Él nos ha dado. Creo que muchas veces con nuestras respuestas temperamentales, con nuestras reacciones, con nuestras inclinaciones, nosotros damos a entender que no entendemos lo que es el temor del Señor. Por eso es profundo. Luego, en Proverbios capítulo 5, versículo 3, en Proverbios capítulo 3, versículo 5, el predicador se refiere al entendimiento como la percepción reflexiva que tiene una persona cuya confianza está puesta en el Señor. Percepción reflexiva. La persona que percibe y reflexiona a partir de su confianza puesta en el Señor. Incluso el texto alude a que tengamos cuidado con la imprudencia, porque la ausencia de prudencia es el reflejo de una carencia de entendimiento. Cuando nos volvemos imprudentes en nuestras decisiones, cuando nos volvemos imprudentes al confiar más en nuestras habilidades y fuerzas, en los recursos propios, entonces hemos dejado de percibir con entendimiento nuestra confianza en el Señor. Una referencia más. El profeta Daniel, el gran profeta Daniel, se conoce como una persona poseedora, dice el texto bíblico, de un espíritu superior y conocimiento y entendimiento. 3 cosas: un espíritu superior, un conocimiento y entendimiento. Y por eso demostró más de una vez capacidad para interpretar y habilidad para resolver problemas difíciles. ¿Cuánto nos hace falta entendimiento frente a los problemas difíciles que solemos enfrentar en la vida? Esta capacidad de Daniel, esta habilidad para resolver problemas, fue el resultado de haber recibido de Dios ese entendimiento, según lo dice Daniel capítulo 9, versículo 22. Daniel fue un siervo del Señor capaz de comprender los tiempos
y percibir el propósito de Dios en medio de esos tiempos. ¿Recuerdan ustedes a Jesús hablando sobre la importancia de discernir los signos de los tiempos? Eso es para los entendidos, los que saben entender y percibir el propósito de Dios en determinadas circunstancias y realidades de la vida. Y termino con el cuarto aporte, con la referencia a los últimos versículos del Sermón del Monte en el capítulo 7. Ustedes recuerdan que Mateo 5, 6 y 7 se refiere al Sermón del Monte. Después de haber dado enseñanzas extraordinarias sobre el reino de Dios y la ética del reino, Jesús dice: el que oye estas enseñanzas y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, un hombre entendido. Y el que las oye, pero no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, o sea, falta de entendimiento. Insisto, el entendimiento es conocimiento y práctica de eso que se conoce. Ambas cosas. Santiago 4:17 parece ser más radical todavía, porque Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno, lo sabe, y no lo hace, no lo practica, comete pecado. Y yo diría que el pecado es falta de entendimiento. Pues con todo esto en mente, mis hermanos, déjenme profundizar en el tema que me corresponde, yendo al texto de 1 Corintios 14, 13 al 20 en esta exposición. Hago la lectura, como ya he dicho, en Reina Valera contemporánea. Leo el versículo 13. Por lo tanto, 1 Corintios 14, 13 al 20, por favor, tome su Biblia, téngalo allí. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Uno tiene que pedir al Señor poder interpretar. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu con minúscula el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Versículo 15. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu personal, pero también con el entendimiento. Y sigue agregando, cantar en el espíritu o con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en el modo de razonar, sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. De esto ya ayer el pastor Arturo lo señaló. De este texto quiero resaltar conceptos, 3 conceptos sobre la importancia de convivir y celebrar como iglesia teniendo entendimiento espiritual. Repito, quiero resaltar 3 conceptos sobre la importancia de convivir como congregación y de celebrar como iglesia teniendo entendimiento espiritual. Quiero comenzar esta reflexión sobre este texto de Pablo con el último versículo que he leído, el versículo 20. Obsérvenlo, hermanos. No sean como niños en su modo de razonar. Esa es la falta de entendimiento. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. Eso es entendimiento espiritual. San Pablo
está corrigiendo una tendencia de la congregación de Corinto cuando se reunían para celebrar. La tendencia era darle más importancia a lo emotivo que a lo que trae conocimiento constructivo a la congregación. No creo que Pablo estuviera interesado en que las manifestaciones de la actividad y del mover del Espíritu Santo fueran restringidas, sino más bien su enfoque era sobre las manifestaciones humanas que reflejan una falta de entendimiento espiritual, que es lo que realmente tenemos que cuidar, y no confundir nuestras manifestaciones con las manifestaciones del Espíritu de Dios. Lo que intentaba Pablo, o lo que lo inquietaba, era ver cómo el modo de pensar de los corintios se reflejaba como un acto de inmadurez. Por eso le dice: hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Se estaba refiriendo Pablo a la comprensión sobre las cosas que él quería corregir en ellos. San Pablo les dice que está bien si se comportan como niños en cuanto a una actitud inocente con respecto a la malicia o a la maldad, pero los exhorta que en su modo de pensar sean personas maduras, adultas. ¿Cuántos niños en la manera de razonar tenemos en nuestras congregaciones? Mire, basta que usted como pastor le llame la atención a un servidor y se dará cuenta cuánta infantilidad tiene, o bien cuánta madurez tiene. En cada congregación tenemos personas que reaccionan de manera inmadura en sus vidas conyugales, en sus relaciones familiares, en el ámbito general de la comunidad de fe, para no ir más allá. Se trata de personas berrinchudas, dominadas por los celos o las envidias, personas que son dadas a contender y a producir divisiones, tal como lo señaló Pablo al principio de esta primera carta de Corintios en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Está describiendo a niños que no están listos para beber, para comer comida espiritual, porque tienen este tipo de actitudes que son el reflejo de un entendimiento entenebrecido. Pablo les llama carnales. En 1 Corintios, Pablo deja ver las evidencias de esa falta de madurez en el pensar cristiano de los hermanos allá en el primer siglo. Los corintios peleaban por partidismos espirituales. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Cristo. Discutían por quién había sido el que los había bautizado. A mí el que me bautizó fue el santo apóstol Pablo. El otro decía, y a mí el Pedro, a quien es Jesús. Ese tipo de discusiones que a veces son, parecen más bien de fábula, pero que se dan. Los corintios criticaban el liderazgo apostólico de Pablo, lo despedazaban, trataban de denigrarlo. Los corintios se hacían de la vista gorda, en algunos casos de inmoralidad sexual, como el muchacho aquel que se acostaba con su madrastra. Los corintios se peleaban entre ellos y llevaban sus litigios con frecuencia ante jueces carentes de valores cristianos. Y podría seguir apuntando a aquellos que solían unirse a las prostitutas, los que desechaban sus matrimonios, los solteros que les gustaba quemarse sexualmente, los que ofrecían ofrendas a los ídolos, los que no tenían decoro al vestir en la congregación, los que abusaban de los privilegios en las comidas fraternales y en la Santa Cena, y hasta los que cuestionaban si Cristo realmente había resucitado. ¿Qué les parece? Esa es esta iglesia a la que le está escribiendo el texto que nosotros tenemos en mente de 1 Corintios 14, 13 al 20. Personas con esas conductas son personas que evidentemente tenían conocimientos, pero no tenían entendimiento. La falta de madurez en la manera de pensar
suele ser más resultado de la resistencia a la obediencia a Dios y a los cambios de valores que resultado de la ignorancia intelectual. Hay muchas personas tremendamente tituladas que no tienen entendimiento. Incluso aquella falta de madurez en el modo de pensar se refleja en un hecho que aporta 1 Corintios 12. Los creyentes faltos de entendimiento son como aquellos miembros del cuerpo que dicen, como no soy mano, no soy del cuerpo. 1 Corintios 12:15. Como no soy tal cosa, no soy del cuerpo. O los que se comportaban como el ojo que le decía a la mano, no te necesito. Los primeros son los que se comportan con un complejo de inferioridad, como no soy mano, no soy del cuerpo. Y los segundos se comportan con un complejo de superioridad frente a los demás. No te necesito. Estas actitudes son evidencias de un modo de pensar infantil. Y estas actitudes se reflejan en el día a día de cada persona en sus relaciones personales. Son niños en el modo de pensar. Eso refleja la carencia de entendimiento espiritual. El segundo concepto se refleja en la frase de Pablo, volviendo a 1 Corintios 14, cuando dice, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. No sé si usted quisiera repetir eso, pero yo me lo repito a mí mismo. Prefiero hablar 5 palabras con entendimiento. En una discusión conyugal, somos capaces de hablar 2000 palabras sin entendimiento. Todo a base de un hígado punzado. Defendemos derechos, acusamos injusticias, razonamos argumentos, exponemos facturas viejas, todo sin entendimiento. Y Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en una lengua extraña. Hay matrimonios que se pelean en lenguas extrañas. Es un hecho que en aquella iglesia de Corinto había una tensión entre los hermanos que hablaban en lenguas extrañas. Versículo 1 del capítulo 14. Obsérvenlo bien, 1 Corintios 14:1. Los que hablaban en lenguas extrañas tenían una tensión con los que profetizaban. Hay que entender que profetizar en el contexto de 1 Corintios 14 no es predecir cosas, sino más bien era la predicación que estaba orientada a edificar, animar y consolar a los creyentes, como lo señala el versículo 3 de ese capítulo 14 de 1 Corintios. Bueno, lo cierto es que Pablo aclara que el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Versículo 2 del capítulo 14. Vale la pena detenerse en ese texto. No cabe duda de que hablar en lenguas es un don dado por el Espíritu Santo, con las siguientes características. El Espíritu Santo da ese don para que podamos hablarle a Dios, no hablarle a los hombres, dice Pablo. Y el Espíritu da ese don a quien Él quiere. Capítulo 12, versículo 11 de 1 Corintios. Y para provecho de todos, no para provecho personal. Cuando una persona habla en lenguas, lo que dice son verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Así lo traduce la traducción lenguaje actual. El capítulo 14, versículo 2, dice que al hablar en lenguas, lo que la persona está diciendo son verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Aparte del Espíritu, ni el que habla la lengua, ni los que lo escuchan logran comprender qué se está diciendo. Así que
Tú no conoces verdades secretas. El que conoce verdades secretas es el Espíritu Santo. El mensaje ni es claro ni comprensible. Versículo 9, capítulo 14. Es una experiencia personal que se produce del contacto entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Pablo explica que el espíritu de la persona que habla en lenguas, en realidad lo que está haciendo es dar gracias a Dios. Versículo 17, capítulo 14. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos en lenguas? Estamos dando gracias a Dios. No lo entiendo, pero sé que estoy agradeciendo. Probablemente el Espíritu me hable o me permita percibir ese entendimiento. ¿En qué consiste mi alabanza? Es una experiencia personal que se produce del contacto con Él. De allí la importancia de que el que hable en una lengua extraña, dice Pablo, pida en oración poder interpretarla. Interpretar es una cosa, traducir es otra cosa. Traducir es que yo entiendo el lenguaje que está hablando el otro y se lo digo en otro lenguaje al público que no conoce aquel lenguaje, pero yo lo traduzco. Interpretación es otra cosa, es una percepción comprensiva. Uno vive interpretando los gestos de la gente, por ejemplo, aunque no digan nada. Ese es un asunto de entendimiento. En el versículo 28 agrega Pablo: pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. No es que no deje de hablar en lenguas. Es que si no hay quien la interpreta, de inmediato hable para sí mismo y para Dios. El apóstol deja claro esto: si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El que está hablando es mi espíritu. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, motivado por el Espíritu Santo de Dios, pero es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 14 del capítulo 14. Cuando oro en lenguas es porque estoy siendo llevado por el Espíritu para que mi espíritu pueda alabar al Señor con gratitud, pero mi mente no entiende nada. O sea que mi entendimiento no se beneficia, como dice otra versión bíblica. Y aquí es donde Pablo hace una afirmación pastoral y personal. El versículo 19 dice: en la iglesia, es como conclusión, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Qué importante entender. Pero no es simplemente comprensión intelectual, es entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual tiene el propósito de poder enseñar a los demás. Repita esto conmigo: el entendimiento espiritual tiene el propósito de poder enseñar a los demás. Así dice el texto. ¿Y qué es lo que enseña? Las verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Él les enseñará, decía Jesús, que era parte de la misión del Espíritu Santo. La finalidad del entendimiento que da el Espíritu Santo es la de hacernos capaces de dar impartición a la vida de la comunidad a partir de aquellas verdades que Dios ilumina por su palabra. Como esposo, mis hermanos, como padre, como servidor cristiano, tengo la misión de impartir las verdades que están en Dios y que el Espíritu Santo quiere que conozcamos y que vivamos, que lo experimentemos. Recordemos, conocer en griego ginosko es experimentar. No basta tener un concepto intelectual o razón, una cosa que uno razona, sino es necesario experimentarlo, vivirlo. Y el tercer concepto justamente trata de esto que acabo de reseñar. El Espíritu Santo
nos da entendimiento a fin de producir en la comunidad cristiana lo que Pablo dice que es el propósito medular para que la iglesia sea edificada. Capítulo 14, versículo 5. Ese es el propósito de Dios en la vida de la iglesia: edificarla, construirla, armarla, darle crecimiento y salud. Edificar es dar crecimiento integral a la comunidad de fe, teniendo a Cristo, como lo explicó el pastor Arturo, como nuestra medida en todas las cosas. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo insiste en el versículo 12 que el propósito con el que debemos anhelar los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. No para vanidad personal, no para tratar de medir mi espiritualidad, no para tratar de ufanarme de que tengo un don. El propósito por el cual yo debo anhelar los dones espirituales es para la edificación de la iglesia. El entendimiento espiritual es una capacidad constructiva con la cual nos relacionamos en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el ámbito familiar y eclesial. Si yo oro, si yo canto, si yo alabo a Dios, pero no lo hago con entendimiento espiritual, no tengo ningún beneficio. Eso quiere decirnos San Pablo en el capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice: porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado, y ahí está el problema. Puede ser que yo impresione muy bien a los que adoran conmigo, pero la meta no es impresionarlos. La meta es edificarlos. La gente anda buscando iglesias que los impresione, que los motive. Pareciera como si anduviéramos cargando combustible en un lado y en otro. Esa no es la tarea. Lo que hay que tratar de entender es que una iglesia es una iglesia del Señor porque es una comunidad que edifica tu vida, que construye tu vida, que la hace crecer. Si canto y lo que canto no lo entiendo, es un canto vacío de sentido, aunque emotivamente me haga sentir bien. Debo entender la alabanza que estoy ofreciendo. Debo entender la alabanza que estoy ofreciendo y retraerme de no cantar lo que no estoy dispuesto a hacer. Es como cuando alguno canta: Señor, envíame a mí, pero nunca va. O Señor, te entrego todo lo que soy, pero es un tacaño con su dinero. O quien canta: úsame, Señor, quiero servirte, pero padece de vagancia ministerial. Hay gente que canta lo que no está dispuesta a vivir, y eso es falta de entendimiento espiritual. Hay un canto que lo pienso más de 2 veces antes de cantarlo. Me gusta mucho, pero me es difícil cantarlo. Es un viejo canto que dice: Espíritu del Trino Dios, ven sobre mí. Y entonces dice: quebrántame, consúmeme, transfórmame y lléname. Uno tiene que medir su real disposición a exponerse ante el trato de Dios. ¿Qué significa en la Biblia el quebrantamiento? ¿Estoy verdaderamente deseoso de ser consumido por Dios? ¿Estoy dispuesto a ser transformado profundamente en mi carácter? ¿Soy capaz de moverme como una persona llena del Espíritu Santo? No en el ámbito del culto o de la celebración, en el ámbito de la vida cotidiana. Y siguiendo con 1 Corintios 14, el verso 19, que lo retomo en la Nueva Biblia Vida, que dice: cuando adoro en público, prefiero hablar 5 palabras que la gente pueda entender y que puedan instruirle, que 10,000 palabras en lengua desconocida.
palabras que la gente pueda entender y que las puedan instruir. Podemos hacer oraciones hermosas, pero sin entendimiento, ellas no edificarán. Sé que no edifican porque mi inteligencia espiritual no saca nada. Así como lo dice la Nueva Biblia Española, dice, mi entendimiento espiritual no saca nada. Pablo insistía en el versículo 26 de ese capítulo 14 de 1 Corintios, todo deben hacerlo para la edificación. Se refiere a la edificación de la iglesia. Todo lo que hacemos debe estar orientado a producir crecimiento y santificación en el creyente o en los creyentes. Hay una serie de actitudes y emociones que son evidencias de que aún debemos alcanzar entendimiento por el Espíritu. Por ejemplo, el orgullo para no perdonar. Es una evidencia de que necesitamos alcanzar entendimiento por el Espíritu. El resentimiento que me distancia de otros. La tendencia a crear bandos. El uso frecuente de la mentira. En fin, se trata de todo aquello que San Pablo en Gálatas 5:19 y siguiente llama obras de la carne. En la iglesia, todos y cada uno de nosotros debe trabajar con la consigna que Pablo le dio a los corintios. Pablo les puso como consigna cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. 1 Corintios 3:10. Cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, es decir, cómo edifica sobre lo que otro está edificando. Y agregó en el versículo 14, si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Una iglesia con entendimiento espiritual es una iglesia que sobreedifica. Un hogar con entendimiento espiritual es una familia que sobreedifica. Un empleado con entendimiento espiritual es un trabajador que sobreedifica. Jesús dijo una frase sorpresiva que nos vendría muy bien tenerla en mente. Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Parafraseando a Jesús, digo, el que no edifica, destruye. La pasividad en el servicio es una manifestación clara de quien se resiste a recoger con el Señor. Mucha gente no quiere recoger con el Señor. Parece lógico que quien no está construyendo está derribando. Todo esto tiene que ver con entendimiento espiritual. Quiero orar, mis hermanos, llevado por el Espíritu, pero también orar con entendimiento. Quiero cantar llevado por el Espíritu, pero cantar también con entendimiento. Quiero bendecir llevado por el Espíritu, pero bendecir con entendimiento. La persona con entendimiento espiritual es una persona que ayuda al otro en su crecimiento. ¿Está usted ayudando a su esposa, a sus hijos, a su esposo, sus hermanos, sus parientes en la fe, los hermanos? Uno tiene que preguntarse, ¿estoy ayudándoles a crecer? Uno tiene que saber lo que está diciendo con el propósito de construir positivamente en la vida de los demás. En síntesis, hermanos y hermanas, el entendimiento espiritual es la capacidad que el Espíritu Santo produce en nosotros para comprender, discernir y practicar la voluntad de Dios de manera que edifiquemos a otros. Así que comprender, discernir y practicar la voluntad de Dios para edificar a otros. Al terminar y agradeciendo su fina atención, pido al Espíritu Santo que nos dé entendimiento en todo, como lo dijo Pablo a Timoteo. Que ese entendimiento nos haga pensar como personas maduras en Cristo. Que ese entendimiento nos haga comunicarnos de manera comprensible, de manera asertiva y de manera conciliadora como familia y como iglesia. Que ese entendimiento construya iglesias robustas en la fe. Iglesias firmes en sus valores, ricas en sus relaciones, comprometidas en sus vocaciones de servicio, en su proyección comunitaria y en el cumplimiento de la misión evangelizadora que se nos ha encomendado.
Necesitamos para esa clase de inteligencia espiritual la influencia poderosa, fresca y amorosa del Espíritu Santo. Debemos buscarlo con más intencionalidad. Debemos exponernos a su presencia activa en cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a despojarnos de la mente vacía, de la mente embotada, de la mente entenebrecida, de la mente insensata, y ser transformados por medio de la renovación de su mente, como lo dijo Pablo en Romanos 12:2. Toda la operación milagrosa que necesitamos tiene un solo escenario principal: nuestra mente. Para que pasemos de una mente informada a una mente constructiva, de un corazón emotivo a un corazón entendido, de una vida rutinaria a una vida creativa en Cristo, que es una vida más que emocional, emocionante. Les invito, mis hermanos, a que busquemos el entendimiento espiritual como acción del Espíritu sobre nuestra vida y que lo hagamos con humildad. Les guío en esta oración. Padre nuestro, estamos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos tenido conocimiento, pero no entendimiento. Hemos tenido información, pero no transformación. Hemos tenido palabras, pero no edificación. Espíritu Santo, danos entendimiento en todo. Abre nuestra mente para comprender tu verdad, pero también abre nuestro corazón para obedecerla. Líbranos de una mente embotada, de una mente vacía y del entendimiento entenebrecido. Renueva nuestra manera de pensar para que actuemos como personas maduras en Cristo. Danos, Señor, entendimiento para hablar con gracia, para reaccionar con sabiduría, para edificar nuestras familias, para servir correctamente en la iglesia y en la comunidad, y para discernir tu voluntad en medio de este tiempo. Espíritu Santo, guíanos para que nuestras palabras construyan, no para que destruyan, para que nuestra adoración tenga verdad y profundidad, para que nuestras decisiones reflejen el carácter de Cristo y para que todo lo que hagamos produzca crecimiento espiritual en los demás como en nosotros mismos. Enséñanos a orar llevados por el Espíritu, pero también con entendimiento, a cantar llevados por el Espíritu, pero también con el entendimiento, a vivir guiados por tu presencia, pero también transformados en nuestra mente. Haz de nosotros iglesias que sobreedifiquen, comunidades maduras, comunidades de fe sanas y llenas del discernimiento espiritual. Que podamos comprender vívidamente las Escrituras, percibir tu dirección y vivir con sensibilidad a tu voz. Y así como Jesús abrió el entendimiento de sus discípulos para comprender las Escrituras, abre también nuestro entendimiento para conocerte mejor, para obedecerte con sinceridad y para participar fielmente en tu misión. Sí, Señor Jesús, danos la influencia poderosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Espero, hermanos, con esta exposición estar sobreedificando. Espíritu Santo, danos entendimiento.
Santo le está dando. Por favor, tómese un tiempito para hablarnos y para decirnos ahí de una manera muy sencillita qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. De una manera honesta, de una manera sencilla. Hoy hemos aprendido que conocer la voluntad de Dios es hacerla. Eso es el entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual es contrario a un corazón duro, es contrario a escuchar lo que el Señor tiene para con nosotros y no hacerlo, aplicarlo. Así que evitar tener una mente embotada y comprender de una manera inteligente el propósito de Dios implica la acción. Dios tiene un plan para con nosotros, permitamos a Él activarnos en cada una de nuestras realidades, en cada una de las cosas que estamos viviendo. Ahí me estaban contando que estaba fallando el micrófono, creo que ya estamos de vuelta. Hoy tenemos la bendición de tener al pastor Rolando y al pastor Ricardo acá. Ya gracias a Dios me están diciendo, algo está fallando, hermanos, acá, pero ya lo logramos solucionar. Y yo quiero darle la bienvenida al pastor Rolando, a quien lo voy a agregar a nuestra llamada. Un saludo grande, pastor. Gracias por dejarse usar en este tiempo y enseñarnos este mensaje tan especial. Un abrazo y un saludo. Gracias, Pastor Arturo, y gracias a todos los hermanos por la paciencia de escucharme esta noche. Espero que haya sido de bendición. Hemos tenido muchos cortes pequeños, pero les anticipo que mañana le vamos a poner un link en donde usted no va a tener problema de cortes. Exacto. Va a volver a repasarlo si quiere. Exacto. Y es más, al final de esta exposición, como ya lo hizo el pastor Arturo, yo voy a darles la copia completa de la exposición. Y yo espero que con eso podamos crecer. Amados, tenemos que tomarnos realmente en serio la palabra del Señor. Sí, amén. Y los retos que el Espíritu Santo quiere que asumamos. Hay mucha cosa allá afuera produciendo ruidos y llamando la atención. La vida cristiana no es una cosa complicada, es una cosa muy práctica. Por ejemplo, la vida cristiana es ama a tu prójimo como a ti mismo. Dígame, ¿qué cosa más compleja que eso? Nada. Es algo simple. La dificultad está en nuestra mente, en nuestra mentalidad. Así que gracias, hermano, y gracias, Pastor Arturo, por la coordinación. Yo me perdí de esa transición que hubo. Así que sí, valdría la pena tal vez que pudieras sintetizar lo que dijiste mientras que el micrófono estuvo apagado. Claro, no sé qué es lo que ha estado pasando. Y una vez le decimos a los hermanos, porque estamos en casa, los pastores nos toca hacer de todo, Pastor Rolando. Estos días nos ha tocado el tema de solucionar el tema técnico. Estamos, por eso tantas fallas, hermanos, en esto, que nos tengan paciencia. Lo que le hablaba a la iglesia es exactamente lo que usted dice, que este conocimiento espiritual, pastor, interviene en una acción práctica. Llega a una estación de una acción práctica. No es un conocimiento místico de simplemente buscar dimensiones nuevas de unción o cosas así que se ponen de moda en las iglesias, sino que más bien es una transformación en la manera en la que pensamos, para la forma en la que somos padres, para la forma en la que administramos los recursos, para la forma en la que amamos, para la forma en la que le servimos a Él. Y me encanta la manera en la que usted hoy aterrizó esto a la tarea que tenemos como congregaciones. También quiero invitar a esta conversación al pastor Ricardo de Coronado, Calor de Hogar. Voy a agregarlo aquí a esta llamada. Ya estamos los tres ahí en el video. Richie, vas a tener que correrte un poquitico para que quede. Ahí está perfecto, pastor. Un abrazo enorme. Qué bueno que estés con nosotros. Mis hermanos, hemos tenido un montón de problemas. Te escuchas perfecto. Problemas técnicos. Espero que la gente tenga la paciencia de aguantarnos. Por dicha nos aman. Y hermano, como decía el pastor, vamos a compartir los links de las dos ponencias para que la gente las pueda oír sin problema. Un saludo, Pastor Ricardo. Saludos para ustedes, pastores, Pastor Rolando, Pastor Arturo. Qué gusto poder compartir con toda la familia de CCI en esta actividad clásica nuestra, ¿verdad? Es nuestra clásica, la Escuela del Espíritu Santo. Y qué bueno ver a los hermanos participando, ver a los hermanos interesados. Y de verdad que muy nutridos, hermanos. La verdad es esta, ¿verdad? Exhortados, confrontados con las dos ponencias que hemos tenido.
en nuestra escuela del Espíritu Santo. Y yo quería nada más mencionar, como para ir entrando yo en mis apreciaciones, bueno, primero agradecerle tanto al pastor Arturo como al pastor Rolando eh, el, la sensibilidad al Espíritu de Dios para dirigirnos esta palabra, pero quería mencionar un común denominador en los dos, que me quedó muy marcado en las dos ponencias, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. Por supuesto que el material es abundante, ¿verdad? Hoy tuvimos una cátedra, ¿verdad? Ayer también tuvimos una cátedra, ¿verdad? De exposición sobre el entendimiento. Pero hermanos, yo creo que la palabra que me queda a mí muy grabada es madurez, madurez, hermanos. El entendimiento con madurez, como enfatizaba ayer el pastor Arturo, la importancia de poder que el Señor nos dé entendimiento cuando hay un creyente maduro, ¿verdad? Y hoy el pastor Rolando lo retoma y habla de esa madurez. Yo creo que no es casualidad que esto esté siendo enfatizado en las dos ponencias, porque aquí es donde el Espíritu Santo, querida familia del CCI, debemos nosotros de empezar a discernir la palabra que Dios nos quiere sembrar en el corazón, hermano, porque esta palabra, como decía el pastor, tiene que convertirse en algo práctico, ¿verdad? Y analizando todo lo que se exponía sobre el tema de la madurez, yo estaba preguntándome, hermano, ya somos un movimiento algo maduro, ¿verdad? Pastor Arturo, Pastor Rolando, somos un movimiento maduro ya aquí en Costa Rica como iglesias CCI, ¿verdad? Y algunas iglesias ya maduras, estamos en una etapa ya de crecimiento importante. Y todos los que conformamos esta familia, todos los que conformamos esta red de iglesias, deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? Si estamos entrando en una etapa de verdadera madurez individualmente, si estamos en una madurez en nuestro comportamiento como creyentes, como iglesias, como movimiento o red de iglesias CCI, pero también se tocó el tema de la familia, se tocó el tema de las relaciones interpersonales, se tocó el tema de la relación con Dios, familia, esa relación con Dios que a veces se queda en pañales entre nosotros, ¿verdad? Y no hemos entendido que tenemos que caminar hacia la madurez, entre muchas otras cosas, Pastor Arturo, que hemos anotado estas 2 noches, ¿verdad? Con gran enriquecimiento en la palabra y espiritual. Sí, sí, amén. Me están diciendo que cuando yo hablo genero eco con ustedes. Entonces, mientras hablo un minutito, los voy a apagar ustedes y conforme ustedes hablan, yo los voy encendiendo. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que el reto que nos está haciendo el Señor a través de esta escuela del Espíritu Santo, lo apuntaba muy bien el pastor Rolando. Entendimiento espiritual tiene una connotación constructiva. Dios tiene una expectativa que esto edifique la iglesia. En los 90s, en los 80s vivimos un mover espiritual de otra índole, más de emociones. Lo que nos habla Pablo a través de 1 Corintios 14, hoy que nos hablaba el pastor, es una cuestión que construye algo palpable, algo real. Ese entendimiento espiritual genera crecimiento en los demás, fructifica en los demás. Es un conocimiento que se experimenta, nos decía el pastor. Y vivimos una época en que las iglesias lo que quieren es impresionar con luces, y no hay nada malo en eso por sí mismo, ¿verdad? Pero quieren impresionar con un montón de cuestiones que creemos que son la congregación. Cuando nos retaba el pastor, una congregación está cumpliendo su tarea cuando edifica. No cuando entretiene y no cuando nos mantiene en programas, porque hay iglesias que tienen sus programas completamente llenos, pero eso no significa que está edificando. Y estamos edificando cuando la congregación está madurando, cuando la iglesia está creciendo en él, y esto empezamos a ver que empieza a ser un movimiento generacional. Cuando no solo somos nosotros los líderes o un grupo, un remanente en cada una de las congregaciones. Así que hermanos que están conectados, sé que hemos tenido problemas de audio, pero por favor tómese un minutito y escriban en los comentarios lo que el Espíritu Santo le está enseñando, lo que lo está retando, porque yo quiero cerrar con eso.
que usted sienta un reto de Dios realmente, que el Señor lo está empujando a que el entendimiento espiritual viene a un corazón maduro, pero genera acciones, genera movimiento que edifica la iglesia. Hermano, ¿qué tiene en stand-by? ¿Qué es lo que tiene usted como más importante ahorita? En lugar de servir al Señor de la manera sabia, inteligente. El pastor en algunos momentos, porque él es muy correcto, ¿verdad? Tenemos un pastor que es un caballero, ¿verdad? Pero en otras palabras lo está diciendo que no tener entendimiento espiritual es ser un fatuo, es ser una persona tonta, que no logra manejarse de una manera sabia en su vida, que toma decisiones en medio de las discusiones de una manera carnal. Y el problema es que podemos tener 40 años en la fe y seguir actuando como niños. ¿Qué reto más grande, pastores? El guiar a las congregaciones no al crecimiento numérico únicamente, que queremos que crezca, pero guiar a las congregaciones hacia el crecimiento maduro. Sí, Pastor Ricardo, adelante. Sí, pastor, qué importante lo que usted decía, pero vieras que yo de todo esto que usted menciona veo que la exposición que hemos tenido estos 2 días es muy rica, ¿verdad? Muy rica. Yo creo que vale la pena que ahora nosotros lo retomemos en nuestras iglesias, ¿verdad? Y que como creyentes todos, la familia CCI, repasemos todo este material que hemos recibido, ¿verdad? Ayer hablamos de la proclamación, ¿verdad? Hablamos de ese caldo de cultivo para que podamos entender. Y yo creo que todo empieza por lo individual, no sé, Pastor Arturo, creo que todo empieza por lo individual. El Pastor Rolando nos hablaba ahora de que en lo individual tenemos que ser obedientes, es una situación personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? Después nos lleva y nos cita, el Pastor Rolando nos lleva a que Proverbios nos menciona que tener un entendimiento del Espíritu es un entendimiento que nos lleva a conocer cosas profundas. Y la cosa más profunda que decía el pastor en esta ponencia era el conocimiento de Cristo, hermano. Cuánto más estamos conociendo al Señor, y usted lo decía muy claramente ahorita, pastor, cuántas cosas hemos hecho en la iglesia, familia del CCI, sin saber lo que estamos haciendo, o sea, sin entender lo que estamos haciendo. Cuántas veces los que tenemos muchos años de vivir en la fe, como este tema de las lenguas que nos tocaba el pastor ahora, ¿verdad? Cosas que no tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo o de lo que estamos apoyando. No se vuelve un conocimiento de Cristo, se vuelve una experiencia sensorial, mística, emocional, ¿verdad? Que como dice el pastor, no está nada mal, el pastor Arturo nos dice, no está nada mal que las iglesias nos llenemos de un ambiente que también nos emocione, porque también somos almáticos, eso no nos los quita nadie, ¿verdad? Pero ¿cuánto más estamos conociendo al Señor por medio del entendimiento? ¿Cuánto más estamos conociendo esa verdad profunda que nos menciona el pastor Rolando en su ponencia en el día de hoy? Y para ir cerrando este comentario, pastor Arturo, me llama la atención poderosamente los 3 puntos que destaca el pastor Rolando en su ponencia el día de hoy como conceptos para la iglesia. Número 1, el pastor nos dijo, no sean como niños en su modo de razonar. Hermano, examínense, familia CCI, hermanos en Cristo, que estamos hoy aquí en esta escuela del Espíritu Santo, no por nosotros. Estamos aquí porque el Espíritu Santo mismo nos ha traído aquí. Examinémonos ahora, hermano, cómo hemos sido nuestra manera de razonar como creyentes, como ministros, con el llamado que el Señor te dio personalmente. ¿Cómo ha sido tu manera de razonar en tus intereses particulares? ¿Y cómo es nuestra manera de razonar en nuestro acercamiento a Dios? Entonces el pastor nos dice, número 1, no sean como niños. Nos menciona en el punto número 2 como un concepto destacable para la iglesia en el entendimiento que viene del Espíritu, según 1 Corintios 14, del 13 al 20, dice que preferir hablar 5 palabras con entendimiento, hermanos, esto para los que hablamos mucho, para los que hablamos mucho, pastor, esto es una exhortación en amor. Es mejor hablar 5 palabras con entendimiento. Mejor hablar, pero es que aquí está el punto. Hay que tener entendimiento para hablar, hermanos. Y a veces nos negamos a recibir el entendimiento. Nosotros mismos nos saboteamos la capacidad de entendimiento. Nos enfrascamos o vivimos una vida de fe
basada en puras rutinas, en puros rituales, en puras costumbres, hábitos que hemos tenido y no vamos a algo más profundo con Dios. Ese es el segundo que el pastor nos dice. Y el tercero, para cerrar el comentario, pastor Arturo, es que de ahí, la iglesia que tiene el Espíritu Santo y que nos da entendimiento, esa iglesia edifica. Somos de edificación entre nosotros, los mismos hermanos de la fe, los equipos de trabajo, pastor, los equipos de trabajo que trabajamos, que nos apoyan a los pastores, que trabajan con niñez, que trabajan con jóvenes, que trabajan como en los diferentes ministerios, hermano. Estamos verdaderamente edificando, y el pastor usa una palabra ahí, cada quien mire cómo sobreedifica, porque en la palabra sobre edifica, no sé, pastor Arturo, yo entiendo que ya hay algo que Dios está haciendo, ya hay algo, ya hay un fundamento, ya hay una base que el Señor tiene, y que eso nosotros tenemos la tarea de seguirlo haciendo en la dirección, en el orden y en la voluntad del Señor. Estos tres conceptos me parecen muy destacables porque son para la iglesia, son para la familia, son también para nuestra vida como parte de una sociedad civil, porque tenemos otra faceta donde como creyentes también manifestamos el entendimiento del Espíritu Santo, y son para nuestra vida personal, nuestra relación con Dios. Pastor Rolando, ¿algún comentario de cierre? Sí, yo estoy escuchando atentamente lo que ustedes conversan y aprendiendo con ustedes. Y estaba, mientras que les escuchaba, pensando en nosotros los pastores, los servidores del Señor. ¿Cuánto real entendimiento espiritual tenemos a la hora de predicar, a la hora de aconsejar, a la hora de tomar decisiones administrativas? Yo me he dado cuenta, Pastor Arturo y Pastor Ricardo, que una de las falencias que tiene que ver con nuestros ministerios, y lo digo por experiencia, es que a veces no tenemos entendimiento ni para elegir los líderes que nos acompañen. Porque vemos a una persona con cierto entusiasmo y cierta habilidad natural y ya nos parece que es la persona. Hay que tener discernimiento, hay que tener entendimiento espiritual para seleccionar la gente con la que uno quiere trabajar. Quizás muy presionados por el mundo como se desenvuelve y sobre todo el ámbito de las iglesias hoy, nosotros buscamos elegir líderes y ponerlos en ministerios, etcétera. Pero ¿y cuánto entendimiento espiritual tiene la gente? Porque yo digo esto, Pastor Arturo y Pastor Ricardo, si una persona que pongo en el liderazgo no tiene entendimiento espiritual, ¿cuál cree usted que va a ser el efecto en la congregación? ¿Cómo va a repercutir eso, por ejemplo, en niños? ¿Usted se imagina un maestro sin entendimiento espiritual enseñándole a los niños o a los jóvenes? ¿Verdad? Es una cosa seria. Claro, es destrucción. Ahora, claro. Ahora, o por ejemplo, otra cosa que tiene que ver con nosotros, los pastores. ¿Cuál es realmente nuestro entendimiento para hacer prioridades? Por ejemplo, me pregunto, ¿cuántos de nuestros pastores han hecho de esta actividad una prioridad? Y eso ya me dice algo. Porque el punto es que a veces nosotros cuando hablamos de estos temas pensamos en la congregación, pero pensemos en nosotros. Nosotros también necesitamos tener entendimiento. A veces podemos estar enfocando enseñanzas que las desarrollamos porque tenemos conocimiento de ellas, pero no tenemos entendimiento. Es decir, no damos el salto entre ese concepto y nuestra vivencia de ese concepto. Y les cuento esto. Hace unos días encontré un anuncio que me llamó la atención. Les cuento la razón del por qué. Yo no sirvo para conducir de noche.
Si alguien quiere meterme a mí en apuros, póngame a conducir de noche, especialmente en los últimos años. Hace poco hice un viaje y tenía que regresar de San Ramón para acá de noche. Cuando yo llegué aquí, yo le dije, Señor, gracias que pudimos llegar, porque yo me encandilo con mucha facilidad. Me encandilo en términos de que las luces me encandilan. También me encandilo en otra forma. Eh, pero las luces me afectan mucho, me distraen mucho, me cuesta concentrarme. Y entonces vi un anuncio en estos días de unos lentes maravillosos que son como color amarillo y se ponen encima de los lentes que uno usa y se resuelve. ¿Sabes qué me hizo pensar ese anuncio ahora? Que algunos de nosotros, los que servimos al Señor, necesitamos el entendimiento para ver las cosas con más serenidad, con más claridad, como cuando se usa ese lente especial para mirar en la noche. Y esa manifestación de gracia es del Espíritu de Dios. Él es el que nos da una perspectiva, pone luz en los ojos del corazón, como dice Pablo, nos pone una dimensión distinta. Y termino con esta participación. Yo creo que también como pastores, nosotros solamente podemos darle a la gente aquello que tenemos en el corazón. Y aquí le digo a los hermanos, si ustedes no reciban algo mejor, es porque nosotros no tenemos nada mejor en el corazón. Tristemente es así. Si usted recibe en su casa un magnífico plato de comida, de seguro que es el reflejo de que en la alacena hay ese tipo de cosas para preparar ese tipo de platos. Pero si usted no está recibiendo o no está sirviendo comida saludable y buena, probablemente una o dos cosas. O usted tiene almacenado lo mejor y no sabe cómo prepararlo. O dos, efectivamente, usted no tiene lo suficiente para alimentarse o alimentar a los demás. Amados pastores, solo podemos dar lo que tenemos. Y el entendimiento espiritual que tenemos acerca, primero que nada, de la palabra de Dios. Segundo, del estado y la condición de nuestras ovejas. Tercero, de los signos de este tiempo. Esas cosas son entendimiento espiritual, mis amados pastores Arturo y Ricardo. Son entendimiento espiritual. Y tenemos que apechugar eso seriamente en nuestra vida como siervos y siervas del Señor. Amén, pastor. Gracias por ese recordatorio. Qué reto más grande. Y entendiendo nosotros que somos los que llevamos ahorita las riendas de las congregaciones en la parte humana, hoy, ¿qué les parece si cerramos rindiéndole nuestras congregaciones de nuevo al Señor? Hoy son las 9:05 y queremos honrar el tiempo que habíamos destinado para ustedes. Yo quiero rescatar unos cuantos comentarios de los hermanos. El pastor Alan, y lo pongo aquí en pantalla, el pastor Alan nos dice: un corazón maduro que refleja el carácter de Cristo y se traduce en servicio de excelencia para Dios y sobre todo de amor al prójimo. Les pedimos que escribieran algo que el Señor está imprimiendo en su corazón. Hermanos, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar. La hermana Ana Méndez, creo que es de Calor de Hogar, de ayer me quedó las evidencias de madurez espiritual. Hoy tengo mucho material que el pastor habló con respecto a la decisión de reflejar mi carácter en Cristo. Gracias, hermana Anita, un abrazo. La hermana Dora nos dice: gracias por estas enseñanzas. Me reta a orar por entendimiento y a dejar que mi mente sea transformada y renovada. Proverbios 3:19 dice que con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Proverbios 3:19 nos dice: vemos la necesidad del entendimiento para actuar y crear nuevas cosas en nuestro entorno. Amén, mi hermana Dora, un abrazo fuertísimo. La iglesia CCI del Este nos da un comentario precioso.
Hoy fuimos profundamente confrontados, ministrados por una verdad poderosa. La inteligencia espiritual no es solamente saber más de Dios, es aprender a pensar, a discernir y a vivir como Cristo. Y hay un detalle muy importante. Algo que nos marcó el mensaje de hoy fue entender: quien no edifica, termina destruyendo. Quien no edifica, termina destruyendo. Gracias, pastores. Yo pienso que ese comentario viene de la familia pastoral del Este. Un abrazo a Mari y a Fabi. Doña Giselle Vargas dice: dejar al Espíritu Santo que influya con poder en mi mente, sacar la rutina, más creatividad, sin emociones personales, cambiar mis palabras de inmadurez por palabras que construyen y produzcan en los demás crecimiento, construir y edificar en el cuerpo de Cristo. Amén, mi hermana Giselle, exactamente. Marquito Gutiérrez nos dice: el entendimiento es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Funciona como una luz interior que nos regala Dios para ir más allá de lo evidente, permitiéndonos comprender la profundidad del Evangelio, discernir la voluntad y ver la realidad en los ojos de la fe. Y la pastora Yoli nos dice: amados pastores, aunque ahí está un poco objetiva la pastora porque ama muchísimo al pastor Rolando. Amados pastores, gracias por este tiempo valioso para enseñarnos más en la palabra de nuestro Señor. Amén, pastora. Te enviamos un enorme abrazo a todos los que están conectados. Vemos un montón de gente conectada. Ayer un montón de personas vieron el video. Más de 1,200 personas vieron el video de ayer. Y sé que hoy también mucha gente va a estar recibiendo esto. No sé, no quiero dejar a los pastores con un comentario final. Adelante, pastores. Nada más una cosita que se me vino ahora a la mente a raíz de lo que se está diciendo. En estos días, el jerarca principal de la Iglesia Católica en el mundo sacó una carta especial en alusión a la inteligencia artificial. Y no digo que eso no deba darle preocupación a los cristianos, pero fíjense que yo tengo más preocupación por la ausencia de inteligencia espiritual. Eso me preocupa mucho más, porque creo que la forma en que nosotros podemos enfrentar los posibles vicios y las posibles vertientes por donde se puede ir la moral del ser humano en la inteligencia artificial, creo que la forma en que mejor lo podemos enfrentar es teniendo una inteligencia espiritual que, como ya preguntaba Dorita Hernández, efectivamente, el campo, el escenario donde esa inteligencia se desarrolla es la mente, nuestra mente. Amén, así es. Esa va a ser nuestra oración de cierre ahorita. Pastor Ricardo, ¿querés aportar algo antes de desconectarnos? Pastor, Ya se fue a dormir. Pastor, tenés el micrófono muteado. Ahora sí, listo. Sí, simplemente agradecer 2 cositas finalmente a ustedes, hermanos pastores, la dedicación y la palabra que Dios les ha iluminado para traer edificación a la familia CCI. Y la otra es que, hermanos, yo creo que sí, la enseñanza de hoy, como bien lo mencionaba el pastor Rolando, nos tiene que conducir al arrepentimiento, hermano. O sea, cuando vemos todas estas áreas en las que requerimos entendimiento, hermano, debemos de preguntarnos en qué hemos concentrado nuestra atención, en qué concentramos nuestro esfuerzo. No con malas intenciones muchas veces, ¿verdad, hermanos? Porque muchas veces estamos cargados de buenas intenciones, pero nos falta entendimiento. Y yo creo que una de las cosas que hoy podemos buscar en este cierre de la Escuela del Espíritu Santo es un genuino quebrantamiento para que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento, que rompa todo aquello en lo que nos creemos entendidos y que de verdad no estábamos entendiendo bien. Que rompa todo aquello en los que nos sentíamos saciados y que nos muestre cuán hambrientos y sedientos, y como decía el pastor, pastores, equipos de trabajo, congregación, familias, todos requerimos ser conducidos a arrepentimiento por medio de un quebrantamiento, y me parece oportuno el cierre que retomemos esto, Pastor Arturo, y bendiciones para todos, que tengan buenas noches, hermanos.
Amén, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración. Doy gracias a los comentarios, han puesto muchos. La hermana Fernanda Pacheco pone: abre nuestro entendimiento para tener esa madurez con la que el Señor desea que continuemos avanzando como sus hijos. Amén, mi hermana. El hermano Wilber Oviedo: entendimiento dado por el Espíritu Santo para ver cómo Jesús transforma vidas para la gloria de Dios. Hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que está en nosotros que abra nuestro entendimiento hoy, pero ore con fe, ore confiado ahorita. El pastor nos decía al final: hay oraciones que son peligrosas, hay oraciones que cuesta decirlas. Señor, quebrántanos, Señor, consúmenos, Señor, transforma la manera en la que pensamos, cambia nuestra mente, hablábamos ayer, cambia la manera en la que vemos las cosas. Así que donde sea que usted está ahorita, levante sus manos, mi hermano, en señal de rendición ahí. Levante sus manos. Señor, hoy te pedimos, Señor, renueve el entendimiento, Señor, transforma la manera en la que pensamos, Señor. Sí, Señor. Muévete, Señor, en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor, de la manera en la que solo usted lo sabe hacer, Espíritu Santo. Sopla entendimiento espiritual a esposos, a esposas, a hijos, a hijas, a ministros de alabanza, a nosotros los pastores. Señor, visítanos hoy en nuestros hogares donde estamos, y más bien más poderoso hoy que estamos conectados en un montón de casas. Señor, hoy aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, abriéndonos el entendimiento, dándonos hoy, poniendo los lentes correctos para poder ver como nos guiaba el pastor Rolando ahora. Tal vez la gente está luchando con cosas y no ha entendido, Señor, que el enemigo está en otro lado. No ha entendido, Señor, la expectativa que usted tiene con nosotros. Hoy, de una manera poderosa, rompe cadenas, destruye fortalezas del enemigo, Señor. Quita confusión del diablo, Señor, y siembra la verdad que solo tú sabes dar, Señor. Gracias, pastores, ayúdenme a orar. Gracias. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos creyendo y esperando siempre, por supuesto. Pero también, Señor, estamos en la necesidad de reconocer los caminos mal andados en nuestra vida. Y queremos, Señor, rectificar. Hoy nos comportamos como aquellos dos hombres que iban de Jerusalén a Emaús, quizás con confusiones, con frustraciones, pero solo cuando tú le abriste la escritura, su entendimiento también fue abierto. Ábrenos la palabra, Señor, que nos penetre profundamente y que nos lleve a un compromiso real, a un compromiso de cambio en nuestras vidas. Así como pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea abarcado por tu Espíritu para que sea tu entendimiento en nosotros, te pedimos por todas las personas que no entienden que Jesús es su Salvador y Señor. Oh Dios, como dice el profeta, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como el agua cubre el mar. Abre, oh Dios, en esta nación una veta del cielo para que ese conocimiento y ese entendimiento de tu amor y gracia llegue a muchos corazones. Estoy, Señor, convencido de que hay gente que ha estado escuchando y estará escuchando esta exposición y este diálogo con profunda necesidad y profunda fe. Gente decepcionada por la vida en las iglesias, quizá gente decepcionada de las autoridades políticas, gente decepcionada de liderazgo en las universidades. Es decir, Señor, una sociedad así solamente tiene un camino de resolución y es el entendimiento espiritual, la inteligencia espiritual que es necesario desarrollar, no como una cosa abstracta, sino como ese eslabón entre tu voluntad y nuestra vida hecha conforme a esa voluntad. Sí, Padre, así estamos orando, como lo hace el pastor Ricardo de seguido.
Oramos esta noche, Señor, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, Señor, como una sola familia, como tú nos has convocado. Venimos en genuino arrepentimiento delante de ti, Señor, porque genuinamente, Señor, reconocemos que nuestro entendimiento se ha expuesto a ser embotado, Señor. En muchas ocasiones, Señor, tenemos que reconocer como iglesia que hemos fallado, Señor, que nos entretenemos en cosas que no necesariamente son el entendimiento que viene de ti, Señor. Es mucho conocimiento, como decía el pastor, pero no es entendimiento. Y tenemos que hoy, Padre, venir delante de ti. Yo, Padre, personalmente vengo delante de ti. Y creo que es el sentir de los pastores de nuestra red, Señor. Necesitamos el entendimiento espiritual para predicar. Necesitamos el entendimiento espiritual para interceder, para orar, para proteger tu rebaño, Señor, para alimentar tu rebaño, Señor, para orientar tu rebaño. Necesitamos el entendimiento espiritual, Señor, y reconocemos hoy delante de ti, Señor, que en capítulos de nuestro ministerio nos hemos alejado de él. Hoy venimos en arrepentimiento delante de ti, recordando aquella palabra, Señor, que tú das a las 7 iglesias, que tú eres quien mantiene el candelabro encendido, Señor. Y te pedimos misericordia para que el candelero se mantenga encendido, Padre, para que no se apague, Señor, para que ese candelero tú lo mantengas encendido sobre nosotros, Padre, y que tu misericordia hoy, Señor, una vez más nos abrace y venga sobre nuestras vidas el entendimiento, pero entendemos y reconocemos hoy, Señor, que eso se consigue en la fuente, el lugar y en la fuente correcta, que es buscando tu rostro, Señor, que es buscando tu voz, Señor, que es buscando tu secreto, Señor, que es dejando de lado, Señor, todas las cosas que para nosotros parecían ser confiables y volver nuevamente, Padre, como nos has enseñado en esta escuela del Espíritu Santo, Señor, nuevamente, Señor, venir a buscar humildemente, Señor, delante del Dios que todo lo sabe, el Dios que nos da entendimiento, Señor, por medio de su Espíritu, buscar ese recurso maravilloso, Señor, para la tarea que tú nos has dado. Ten misericordia una vez más, abrazamos tu misericordia una vez más, abrazamos tu amor una vez más, Señor, y confiamos, Dios, en que nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, Señor, tendrán de Dios, Padre, el entendimiento del Espíritu Santo para que podamos cumplir el propósito, Señor, por el cual tú nos has convocado, Señor, en el nombre de Jesús. Que el gozo tuyo, Señor, siga siendo nuestra fortaleza. Amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, pastores. Gracias por disponerse a estar con nosotros, queridos hermanos, en esta transmisión de la Escuela del Espíritu Santo de este año. Siento que el Señor nos ha retado de una manera extraordinaria. Mi hermano, vuelva a repasar lo que hemos estado estudiando y mi hermano, actívese. Reciba de Dios lo que Él tiene para usted, pero ahora le toca a usted actuar, le toca a usted moverse en pro de esa palabra. No sea solo un oidor, sea un hacedor. Les enviamos un enorme abrazo a todos los que han estado conectados. No pudimos leer todos los comentarios porque son 129 comentarios en los últimos minutos. Damos gracias a Dios por esa participación activa que ha tenido con nosotros en la escuela. Vamos a ir explorando otros espacios para tener estos momentos con ustedes. Discúlpennos, especialmente a mí, el tema técnico hoy, el fallo hoy, lo estaremos haciendo mejor cada vez más. Un abrazo enorme, iglesias. Bendiciones, que Dios les bendiga en todo. Chao.